hoy durante el día fue 27 de Sivan. Dice así, está escrito, Uberajeja Hashem Elokeja Bejol Asher Taaseh. Y Hashem tu Señor te bendecirá en todo lo que hagas. El hombre, fíjense lo que acá trae la receta de cómo tenemos que conducirnos. El hombre solo debe hacer un recipiente para su sustento y procurar con todas sus fuerzas que el recipiente sea lo más puro posible de toda adulteración y residuo de engaño a otro, etc. Es decir, que todo se ajuste a la ley de la Torá. Así se logra que el recipiente sea adecuado para la suprema bendición en dos aspectos. O sea, si todo lo hacemos conforme a lo que la Torá nos indica, sin engañar al otro, haciendo las cosas con honestidad, entonces ganamos por dos lados. Por un lado, que el sustento sea holgado y que las ganancias se encaminen en la dirección apropiada y no en cargas médicas, etcétera. Así que, bueno, hay que tener en cuenta esto. La bendición viene de arriba. La bendición está. Ahora, para poder recibir la bendición, para que la bendición se haga carne, se transforme en algo real, hay que hacer los keilim, los recipientes. Y esos recipientes es la honestidad que uno le pone al trabajo. Trabajar cuanto corresponde, y ese trabajo que sea de acuerdo a las leyes de la Torá. Entonces los recipientes son verdaderos. Había un gran rabino que se llamaba Rabbi Yosef Kahneman. Este Rabbi Yosef Kahneman fue el que fundó la famosa yeshiva de Ponievich. Hay una yeshiva muy famosa de Ponievich que está en Israel, en Bnei Berak, muy grande, muy importante. Pero él fundó la yeshiva todavía en Lituania. No sé si la ciudad era Ponievich o cuál era la ciudad exacta. Y después emigró a Israel y fundó la Yeshiva en Israel, y toda la vida él tenía sueños de construir, de agrandarse, fundamentalmente para tener más alumnos para estudiar Torah. Pero un día vino una persona y le dijo, Rebe o Rabbi Yosef, lo que usted está aspirando es un sueño. Como se hizo, esto es un sueño, esto es imposible de lograr. Entonces, el rabino le contestó, es verdad que estoy soñando, pero yo estoy despierto. Una cosa es un sueño que uno tiene cuando está durmiendo y otra cosa es un sueño que uno tiene cuando uno está despierto. Y ese sueño, si uno le pone el empeño, le pone las ganas y todo lo que hay que ponerle, ese sueño se puede transformar en realidad. Si uno está durmiendo, bueno, el sueño va a pasar de largo. A veces ni nos acordamos de los sueños. Pero si estamos despiertos, podemos llegarlos a materializar. La parshá de la semana, ya hablamos ayer, toda la rebelión de Cora. Hay una frase interesante, que la quiero leer textualmente, que dicen los primeros versículos. Eh, pero un cachito que así lo encuentro, así se los digo. Es así, Moshe quiso persuadirlos para que ellos cambien de opinión. Entonces le dice así,
Moshe habló a Coraj y a todo su grupo diciendo, por la mañana, Hashem hará saber quién es él para el servicio levita y quién es sagrado para el sacerdocio. O sea, quiénes son los que van a ser los leviim y quién va a ser en los Kohanim. Y él los acercará así. Acercará a aquellos que elige cerca de sí. Coraj y tu grupo, para que se sepa la elección de Dios, hagan esto. Pero Moshe le da una indicación. Tomen para sí braseros, introduzcan en ellos carbones con fuego, que sería lo que se llama el ketoret, el incienso, y ofrezcan incienso sobre ellos mañana ante Dios. Lo que sucederá es que el hombre al que Hashem elija vivirá, pues él es el santo y los demás morirán. Y nos vamos a detener a lo que Moshe le dice ahora. Están asumiendo mucha responsabilidad, hijos de Leví. En hebreo se dice Rab Lahem Bnei Leví. Como diciendo, ¿no les alcanza, hijos de Leví, con todo lo que tienen? Los Levíim, no es que los Levíim eran menos, no es que los Levíim tenían poco trabajo. Los Levíim también habían sido elegidos para hacer el servicio en el templo. Después que el pueblo pecó con el pecado del becerro de oro, que es de los pecados núcleos, los pecados capitales más importantes, que fuente raíz de todos los pecados, después de ello, Hashem, digamos, le quitó a los primogénitos la posibilidad de ser aquellos que hagan el servicio en el templo y se las entregó a los hijos de Leví. ¿Por qué se lo entregó a los Leví? Porque fueron los que no pecaron. Y no era poco lo que tenían que hacer. Había que limpiar el templo, había que prepararlo, hacer los cánticos, había hacer, cuidar partes del templo, hacer seguridad, digamos. Era bastante lo que tenía que hacer. Entonces Moshe le dice, Rab Lachem Levi. Es bastante el trabajo que ustedes tienen. ¿Para qué quieren tener más? ¿Para qué meterse en otros temas? Alcanza con lo que ustedes tienen. Eso es un tema. Aparte que Moshe les dice, como dijimos ayer, así como hay un solo Hashem, hay un solo líder, hay un solo Cohen Gadol, hay solo un solo Mishkan, un solo templo. Entonces ustedes son 250 más unos cuantos más. Uno solo es el que va a ser el Cohen Gadol. Que sabemos que Hashem se lo asignó a Aarón. Hagamos un paréntesis con esto. Hay otro lugar en Parshat Beit Hanan. Parshat Beit Hanan es la primera parsha que se lee, sería, mejor dicho, la segunda parsha del libro de Devarim, del quinto libro de la Torá de Deuteronomio, que siempre se lee después de Tisha B'Av. Y ahí dice Beit Hanan el Hashem, después que Hashem decretó sobre el pueblo que no van a entrar a la tierra de Israel. Eso lo tuvimos la semana pasada con los Meraglim, con los espías. Y después vamos a ver de acá, justamente en la parsha de la semana que viene, es cuando el pueblo de Israel se queja que no tenía agua y le pidieron a Hashem, perdón, a Moshe. Moshe le pidió a Hashem y Hashem le dijo, vas a hablarle a la piedra. Moshe tenía que hablarle a una piedra para que salga agua. Moshe le habló a la piedra, pero el agua no salió. Entonces Moshe le pegó a la piedra pensando que así era la indicación de Hashem, como había sido en otra ocasión. Pero Hashem le dijo, porque vos no le hablaste a la piedra, no vas a entrar a la tierra de Israel. Para vos este pecado es tan fuerte que no te, digamos, abre las puertas para entrar a Israel. Y ahí dice, si miramos, dice que entonces la parsha dice, Bait Hanan en Hashem, Moshe le rezó a Hashem para que lo deje entrar a la tierra de Israel. Y dice que Moshe hizo 515 tefilot, 515 pedidos. La palabra Beit Hanan suma 515, y esto es lo que Moshe le pidió a Hashem.
Y Hashem le dice la misma expresión que vemos en la parsha esta semana. Rabla, no aumentes a hablar a mí. Es suficiente con lo que tenés, no es poco lo que tenés. Está bien, no vas a entrar a la tierra de Israel, pero tenés mucho, recibiste mucho. Esto, si ustedes se fijan, todos los días cuando rezamos, hay una plegaria antes del rezo propiamente dicho que empieza con las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dice con 13 reglas se puede estudiar la Torá. Una de esas reglas se llama Gezerah Shabbat. Gezerah Shabbat quiere decir hay, por ejemplo, una palabra o un conjunto de palabras en un lugar y en otro lugar de la Torá están las mismas palabras, entonces hacemos buscamos un punto en común entre los dos temas. Entonces, así como ahí, como la pasada de esta semana, Hashem le dice, o Moshe le dice al pueblo, y esa es la diferencia. Ahí acá Moshe le dice al pueblo, Rablach Bnei Levi, hijo de Levi, ustedes tienen mucho. En la Parshá et Hanan, Hashem le dice a Moshe, Moshe, vos tenés mucho, no sigas pidiendo. Viene el Talmud, y el Talmud desarrolla este tema. Es en el tratado de Sotá. Y dice así, Amar Rab Levi, dijo Rab Levi, y dice así, mucho fue la noticia que se le dio a Cora y mucho la noticia que se le dio a Moshe. Pero acá hay una diferencia. A Cora, la actitud de Cora terminó en un castigo, que la tierra se abrió y que los 250 tipos que estaban con él se murieron y otros más también. Pero acá estamos hablando de Moshe. Moshe Rabbeinu, el que recibió la Torá. Moshe, el que en la parsha de esta semana le pide a Hashem, Hashem, hace un milagro especial para que todo el mundo vea que el hecho de que yo soy el líder y que Aarón es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, no es porque yo quiero acomodarme a mí y acomodar a mi familia, sino de esto, porque este es el designio de Hashem. Y Moshe le dijo que se cree, que Hashem cree algo nuevo como nunca pasó. ¿Y qué fue eso? Que se abrió la tierra. Y la tierra se abrió por pedido de Moshe. Entonces, Moshe era un tzadik, Moshe era alguien que estaba conectado permanentemente con Hashem. Entonces, ¿cómo podemos sospechar, de acuerdo a lo que dice el Talmud, que lo de Moshe fue un onesh, lo de Moshe fue un castigo? Y por eso dice la misma expresión en esta parsha y en la parsha más adelante cuando habla de Moshe. Acá se refiere al castigo que va a recibir Korach y su comitiva. Y acá está hablando de Moshe Rabbeinu, el castigo que recibe por no haber hablado a la piedra. ¿Se pueden comparar las dos cosas? Eh, ¿Cuál es la explicación de todo esto? Más aún, en Pirkei Avot, en uno de los capítulos que estamos estudiando esta semana, pregunta, ¿cuál es una discusión que es discutir no es malo, al contrario, discutir es bueno siempre y cuando sea Leshem Shamayim, sea en aras del cielo. Pregunta, ¿cuál es la discusión que es en aras del cielo? La discusión de Hillel y de Shammai. Después pregunta, ¿cuál es la discusión que no es en aras del cielo? Y dice la de Korah y su comitiva. Ni siquiera dice Korah contra Moshe, sino Korah contra su comitiva. A veces hay gente que viene a discutir, pero si el otro no es correspondido, no entra dentro de la discusión. Entonces Moshe no entró en la discusión. Entonces, ¿cómo podemos comparar a Korah, a la actitud de Korah con la actitud de Moshe?
La de Cora fue totalmente negativa y la de Moshe no podemos pensar que había nada negativo, seguro que era todo positivo. Entonces, ¿cómo se puede comparar? ¿Cómo puede estar la misma expresión? En la Torá, en general, tenemos que saber dos cosas. Primero que tenemos que saber que hay puntos muy profundos en la Torá, por un lado. Y por el otro lado, en la Torá hay que saber leer entre líneas. Vieron que se usa mucho ahora, hay que saber leer entre líneas. ¿No es cierto? Especialmente los políticos hablan, pero están mandando mensajes, leabdis, ¿no? Están mandando mensajes subliminales para alguien. Pero en realidad la Torá es así. La Torá, si uno profundiza, va a encontrar mensajes que aparentemente pueden estar medio descolgados, que aparentemente esos mensajes no tienen que ver con nuestra vida cotidiana, no son una enseñanza, pero si los vamos a estudiar y los vamos a profundizar, nos vamos a ver que esto es correcto. Hay un libro que se llama Imre y Shefer, que lo escribió el rabino Shlomo Kluger. Él estaba en Grodne, creo que estaba, y escribió un montón de libros de Torah. En uno de los libros que se llama Imre Shefer sobre la Torah, él trae comentarios de la Torah. ¿Y qué dice? Que las personas, las personas tienen que aspirar a lo máximo. Y es bueno que las personas aspiren a lo máximo. Pero una cosa es la aspiración y otra cosa es la realidad. Coras con su comitiva no eran tontos. ¿Cómo pudieron venir a quejarse a Moshe y Aarón cuando ellos vieron lo que le había pasado a sus familiares, Nadab y Abiú? Porque ellos eran primos de Moshe y primos de Aarón. A los dos hijos mayores de Aarón, cuando ellos quisieron traer un incienso, no en el momento adecuado al templo, se murieron, vino un fuego celestial y los quemó. Entonces, y ellos no eran tontos. Rashi mismo dice que Korach no era ningún tipesh, no era ningún tonto, sino dice Korach piqueajaya. Korach era un tipo muy inteligente. Pero Rashi mismo pregunta, ¿qué vio Korach? Y ahí dice, Korach vio que había un gran profeta, Shmuel, Anabí, que van a hacer de él, que va a ser su descendiente. Entonces entendió que él no se iba a morir. En realidad no vio bien, vio equivocado, ¿no? A veces nos parecen unas cosas y en realidad son otras. ¿Qué vio Korach? Korach vio, no, perdón, no vio que los hijos, como hablamos ayer, que los hijos van a hacer Teshuvah. Los hijos hicieron Teshuvah, entonces, después de varias generaciones, nació el profeta Shmuel. El profeta Shmuel fue quien coronó al rey Shaul, fue quien coronó al rey, a David Amelech, quien venció a las Amalequitas, o sea, fue uno de los profetas más importantes. Pero no todos lo ven eso. O sea, él no vio bien. Coras vio una parte de la película, pero no vio la otra. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros muchas veces vemos una parte, pero no vimos la otra. Pero Coras sí vio que los parientes de él, los hijos de Aarón, se habían muerto por traer un incienso al templo fuera del momento, algo extraño. Entonces, ¿no tuvieron miedo que a ellos les va a pasar lo mismo? Y la realidad es que seguramente tuvieron miedo por un lado, pero por el otro lado, el deseo de traer un ketore, de traer un incienso delante de Hashem, era tan fuerte, era tan profundo, que era más fuerte incluso de la posibilidad de que se puedan morir. El riesgo, fíjense, ¿no? Uno de repente ve gente que toma altos riesgos. Por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿no? Una persona que corre en automóviles y de repente está corriendo una carrera en un circuito o en un circuito, callejero, a más de 300 kilómetros por hora.
todo el mundo sabe que el mínimo descuido o la mínima falla, la falla muchas veces puede ser humana, pero muchas veces es del mismo auto que le falló. Y una falla a esa velocidad, las chances de permanecer con vida son mínimas. Sin embargo, 5 personas fueron elegidas para ser parte del tribunal que iba a juzgar. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que a veces el deseo de poder, de querer estar cerca de Hashem, es tan fuerte que a pesar que sabe que se va a morir, igual lo lleva adelante. Y tiene sus cálculos, o sea, por ahí te hace el cálculo que tal vez le va a tocar a él. Aunque en la práctica no le tocó porque no correspondía, le tocó a Aarón. Y de hecho se murieron. El incienso se dice Ketoret. El Ketoret era el servicio fundamental del día de Yom Kippur, que el Aarón a Cohen, el sumo sacerdote, hacía en el templo el día de Yom Kippur, tanto cuando estaba en el desierto, tanto cuando estuvo en otros lados, y tanto cuando llegó a estar en el Bet HaMikdash, en el gran templo de Jerusalén. Y con el Ketoret entraba al Kodesh HaKodashim, a la parte más importante del templo. Y era tan importante, tan solemne, tan eh, santo ese momento, que cuando entraba ahí entraba con cadenas, porque si él no hacía las cosas correctamente se podía morir, y como a ese lugar el único que podía entrar era el Cohen Gadol, se lo sacaba, con las cadenas se lo sacaba, y había preparado otro Cohen para sustituirlo en el momento. ¿Se entiende? Entonces el deseo de esto era tan grande que anuló totalmente la posibilidad de que se podía morir. Y justamente que Toret viene la palabra que tirá, que quiere decir conectarse. El deseo de conectarse era tan grande que todas las chances de que les iba a salir mal quedaron de costado. Pero ¿qué aprendemos de esto? Acá aprendemos algo importante. Y aprendemos de Coras también y de su comitiva, especialmente de Coras. Que Coras dice que no era ningún tonto. Al contrario, dice que está traído, que era muy inteligente. Entonces, ¿qué fue lo inteligente de Coras? Bueno, Coras tuvo las ganas de ser un Cohen Gadol. El error de él fue pensar que en la práctica podía hacerlo. Y lo mismo pasa con nosotros. De hecho, está la pregunta más grande todavía. ¿Cómo puede ser que la parshá toda una parshá de la semana se llame con el nombre de Cora? Faltan nombres para ponerle. De hecho, normalmente se pone el nombre de la parshá, está relacionado con alguna de las primeras palabras de la parshá. La parshá empieza diciendo Vaikaj Cora y tomó Cora. Se podría llamar Vaikaj la parshá y tomó. ¿Por qué se va a llamar Cora justamente? Que está mostrando lo negativo. Porque la parshá, la Torah nos quiere decir que uno puede ser un equivocado como Cora, pero si él tuvo las mejores intenciones para complementarse, para estar realizado, etcétera, etcétera, esa intención es válida. En la práctica no es válido lo que hizo, porque no le correspondía, porque tenía que haber confiado en la palabra de Moshe, que es la palabra de Hashem. Pero él empezó a dudar. ¿Vieron muchas veces? ¿Cuántas veces pasa que el pueblo duda de su rabino, duda de su presidente, del tesorero, del secretario, del vocal, de quien sea? Bueno, hoy en día, lamentablemente, hay motivos por el cual dudar. Porque a veces la gente no tiene la honestidad que tiene que tener. Pero cuando hablamos de Moshe Rabbeinu, se entiende que lo que hace Moshe es santo. Santo quiere decir que es pleno. De todas maneras, Cora dudó. Entonces, ¿qué aprendemos de Cora?
que está mal lo que él quería hacer, pero la intención de hacer el bien, eso estaba bien. Eso era bueno y eso era correcto. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. El Yehudí tiene que saber que tiene que crecer, tiene que crecer behind el joven, tiene que crecer en fortaleza. A veces hay que dar pequeños pasitos, a veces hay que dar grandes pasos. Para eso cada uno tiene que ser inteligente y poder darse cuenta, cuándo es el momento de dar el gran paso. Porque si a veces queremos dar el paso, pero no estamos en condiciones, y cuando damos el paso nos encontramos con un precipicio y nos hacemos pomada, nos destruimos todos. Pero si nosotros vamos paso a paso y sabemos qué es lo que viene después, qué es lo que viene después, trazamos una línea para saber cómo sigue nuestra película de vida. Entonces, ahí debemos saber que todo Yehudí tiene que aspirar a lo máximo. También tiene que saber que no es seguro que va a alcanzar el máximo, pero si uno aspira a lo máximo, seguro que va a lograr una gran parte. Y esa es la misión, eso es lo que nos encomendó el Rebe. Ayer hablamos un poquito de esto. Esto es lo que nos encomendó el Rebe. Andá y hacé. Tenés la oportunidad de hacer algo, andá y hacelo. Ah, después nos salió mal. ¿Cuántas veces intentamos y no nos salió? Está bien, dijimos, bueno, hoy vamos a mirar toda la gente que tenemos, todos Yehudim, y acá traje el tefilim. Voy a aprovechar para poner tefilim a todos los Yehudim. Y de repente uno empieza a rebotar. Rebotamos con uno, rebotamos con otro, rebotamos con un tercero, con un cuarto. Entonces uno se te da cuenta, ¿por qué rebotaste? Y bueno, porque hay algunos salmos que hay que leer, hay cosas que están en el medio. Entonces, por eso no te salió. Pero la persona tiene que aspirar a lo máximo. Y cuando se aspira a lo máximo, siempre algo se va a lograr. No lograste esto, vas a lograr otra cosa. No lograste esto porque esto... A ver, a veces se busca un CEO de una gran compañía. Y uno aplica para eso. Y hubo otra gente que tenía mejores condiciones y el que ganó fue el otro. Entonces, está mal si uno aspiró a sabiendas de que lo que iba a ganar, de que tenía muy pocas chances o prácticamente no tenía chances de ganar. No, no está mal. Aspirar a ganar está bueno. Ahora, eso no quiere decir que tiene que hacer toda una queja, toda una rebelión y quejarse, hacer un piquete y hacer marchas y bromar la vida a los demás. No es necesario hacer eso. Hacerlo por la vía que corresponde. Y a veces vas a ganar y a veces no vas a ganar. Y esto es la vida. Porque nuestra misión es hacer de este mundo una morada para Hashem. Lo que no sabemos es puntualmente cuál es el menú para nosotros. Sabemos que el menú está en la Torá. Sabemos que si cumplimos con Torá y Mitzvot, seguro que vamos a lograr el objetivo. Pero a veces no sabemos si tenemos que ir por esta calle, tenemos que ir por aquella, tenemos que ir por la otra. Y no importa eso. Uno tiene que hacer y aprovechar las oportunidades. Que las oportunidades seguro que están. Una oportunidad, por ejemplo, que mañana a la mañana ir al templo a escuchar, hacer tefilá y escuchar la Torá y tener un shiur y un rico desayuno. Los templos tienen acá en Buenos Aires, en Panamá City hay templos, y templos que funcionan todos los días, y uno puede ir ahí, ponerse los tefilín, etcétera. Baruch Hashem hay por todos lados. Lo único que hace falta es la voluntad de lograrlo. Si realmente, como decimos, Makshabato va Kadosh Baruj Hu Metzarfale Maaseh, un buen pensamiento a Hashem, lo une como si ya estaría en la práctica, seguro que si tenemos buenos pensamientos, Hashem va a ser de nosotros que se logre plenamente y nosotros tengamos el mérito de llevarlos a cabo. Nos vemos mañana si Dios quiere.